Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este curso sobre flujos de trabajo. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. El día de hoy impartiré esta sesión de entrenamiento quincenal. Esta sesión tiene una duración aproximada de 45 minutos y está dirigida principalmente a jefes de proyecto, jefes de portafolio e integrantes del equipo de proyecto. El día de hoy abordaremos diferentes temas como son los estados de proyecto, activación del flujo de trabajo, las restricciones de cambios de estado, filtros, modelos y autorizadores, así como solicitudes y aprobaciones. Al final vamos a tener 15 minutos para preguntas y respuestas. Si ustedes gustan, pueden escribir las preguntas durante la sesión, de modo que al final podamos responderlas, ya sea en el área de chat o en el área de preguntas y respuestas. También les recuerdo que este curso les da un crédito para la certificación. Si ustedes están persiguiendo la certificación de IDM Platform, entonces ustedes pueden obtener créditos de diferente manera. Puede ser mediante un curso de certificación impartido por alguno de nuestros socios de más de 10 horas. Esto les da 10 créditos. También puede ser por un curso de iniciación que da 8 créditos. O pudiera ser una sesión de estas sesiones quincenales les otorga un crédito, así como el uso sostenido de un mes. Un mes utilizando la plataforma también les otorga un crédito. Así que si ustedes quieren conseguir la certificación, pudieran tener algún curso presencial, un plan de implementación y 2 meses de uso, o asistir a 5 clases y usarlo 5 meses de manera continua, o simplemente utilizarlo 10 meses. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Para poder explicar el tema de hoy, vamos a utilizar, bueno, es necesario que para poder comprender esta parte y como les comentaba, es principalmente dirigido a los jefes de proyecto o los jefes de portafolio que quieren entender cómo funcionan estos flujos de trabajo en ITM Platform. Para poder ingresar o realizar esta configuración es necesario tener una licencia tipo Full Access para que pueda entrar al área de configuración. Por ende, vamos a utilizar esta licencia. Muy bien. Todos los proyectos sabemos que tienen que tener correspondencia con algún ciclo de vida. Nacen como una idea y digamos que van avanzando o van creciendo, se van afinando hacia adelante hasta que se aprueba. Posteriormente, esta idea que nace, se va desarrollando, va pasando por ciertas etapas hasta que llega a un estado de aprobación. Posterior a esto se ejecuta y luego se cierra o finaliza. Y hay procesos adicionales a este cierre. Entonces, cada proyecto en sí, digamos que yéndonos un poquito al concepto, cada proyecto pasa por diferentes etapas y estas etapas, bueno, es importante que logremos establecerlas dentro de la herramienta de ITM Platform para que podamos ayudarnos y sea mucho más sencilla. Ahora bien, cada empresa tiene sus propias preferencias y esta herramienta, bueno, es muy flexible y permite adaptarla a la necesidad de cada quien. Para poder comenzar con los flujos de trabajo, bueno, primero me gustaría mostrar a qué nos referimos con esto, con este flujo de trabajo, cómo comienza un flujo de trabajo. Tenemos diferentes proyectos. Voy a cerrar aquí el panel de comunicación. Tenemos diferentes proyectos en modo ágil o proyectos modo ágil o modo cascada. Independientemente del tipo de gestión de proyecto que manejemos, es necesario que establezcamos, digamos, que el ciclo de vida por el que van a pasar, pues, todos los proyectos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros entramos a un proyecto, o bueno, creamos un proyecto, ahorita voy a entrar a un proyecto que ya existente. Muy bien. Este proyecto, aquí hay un campo llamado estado del proyecto, este proyecto se encuentra en estado de ejecución. Ahora bien, si nosotros cuando
Cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, aquí tenemos los diferentes estados, si es en ejecución, como una iniciativa, aplazado o en ejecución. Cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, independientemente si sea cascada o un proyecto ágil, cuando lo creamos por primera vez, nos van a aparecer una serie de campos que tenemos que llenar. Estos campos, bien, bueno, de inicio tenemos, cuando lo creamos, tenemos el estado inicial, lo tenemos como una iniciativa. Sin embargo, cuando vamos avanzando en la definición del proyecto, bueno, podemos ir cambiando este estado hasta llegar al cierre del mismo. Ahora bien, ¿dónde puedo revisar o configurar esta información o cómo puedo definir este estado del proyecto? Para ello tengo que ir a la sección de configuración y aquí en configuración voy a ir a la sección de parámetros. Voy a entrar a parámetros de proyecto. Voy a abandonar aquí porque no guardé ese proyecto. Realmente nada, un ejemplo para mostrarles cuando inicia un proyecto, cuando ustedes lo crean por primera vez, bueno, pues qué estado es el que les aparece. Ahora bien, dentro de la parametrización de proyectos vamos a tener diferentes secciones. Por ejemplo, tenemos prioridad del proyecto, bueno, el tipo de proyecto, la aprobación, los modelos, pero en este momento nos vamos a centrar en estado del proyecto. Aquí en estado de proyecto es donde nosotros vamos a ir armando la secuencia, las etapas o el ciclo de vida de nuestros proyectos. Ahora bien, tenemos aquí los nuevos estados. Nosotros podemos añadir tantos estados como tengamos y aquí abajo voy a tener una gráfica, una imagen que me va a mostrar cómo se ve el ciclo de vida de mis proyectos. Sabemos que en este momento, pues no les hace mucho sentido o no hay mucha lógica, ya que cuando yo estoy iniciando un proyecto, bueno, pues si yo estoy en una iniciativa, pues no me haría sentido que se fuera directamente a completado, sino que me interesaría que pasara a lo mejor primero a la parte de la planificación y de una vez que esté planificado, pues pasar a la ejecución. Una vez que esté en ejecución, pues me gustaría que se pudiera completar, pero también sé que tenemos variantes, por ende pudiera yo de mi ejecución aplazarlo o a lo mejor hasta cancelarlo. Entonces, digamos que esta parte es la que nosotros vamos a definir dentro de esta tablita conforme nosotros vamos agregando estos nuevos estados. Ahora bien, la herramienta viene pues preconfigurada y tenemos, digamos que este ciclo de vida, pero esto se puede modificar de acuerdo con las necesidades de la organización. Ahora bien, ¿cómo puedo yo crearlo? Para crear un nuevo estado, simple y sencillamente tengo que hacer clic en el botón del lado derecho. Voy a anotar el nombre del estado que me interesa, una descripción que podrá ayudar al usuario a saber, digamos que a qué estado se refiere o digamos que una explicación que sea más clara para poder determinar el estado del proyecto. Puedo yo también definir el icono del estado, algo que me sea a mí visualmente, digamos que más fácil de visualizar. Y pues aquí es donde voy a definir el estado de destino. Por ejemplo, bueno, ahorita voy a ir un poco más adelante en esto. Tenemos otras casillas de este lado. Vamos a habilitar registro de tiempo, si está visible en el portafolio o si se permiten suscripciones. Habilitar el registro de tiempo nos referimos a cuando mi proyecto esté en este estado, entonces será cuando yo pueda permitir que mis recursos estén reportando tiempo. Cuando yo estoy en mi proyecto, lo estoy creando y lo tengo en una iniciativa, pues no me haría sentido todavía, o a lo mejor está en planificación, no tendría sentido que mis recursos estuvieran reportando tiempo, reportando esfuerzo, ya que todavía no está en una etapa donde pues esté en proceso o ejecución, valga la redundancia. Por ende, nosotros aquí podemos habilitar cuando nuestro proyecto está en un estado que lo permita, bueno, el registro de esfuerzo de mis recursos.
También aquí puedo yo seleccionar si deseo que los proyectos que estén en este estado que yo defina estén visibles en el portafolio. Esto nos va a ayudar para cuando estemos realizando nuestra vista de portafolio, bueno, podamos seleccionar esos proyectos que nosotros queremos visualizar de manera más fácil. De cualquier manera, aquí hay un signo de interrogación que nos va a dar una explicación de lo que se refiere esta casilla. Y permitir suscripciones. Esta permitir suscripciones, bueno, es más nueva y esta se refiere a que se active para permitir suscripciones como informes generados por inteligencia artificial para proyectos que se encuentren en este estado específicamente. No quiere decir que ustedes pueden definir en qué estados de proyectos quieren ustedes que pues se les envíen estos informes generados. Ahora bien, en la parte de abajo tenemos la sección de autorización. Sin embargo, en este momento me voy a ir un poquito más a detalle para hablar del estado del proyecto y posteriormente vamos a ir al detalle con las aprobaciones. Ahora bien, vamos a ver. Nosotros, bueno, también es importante que si nosotros queremos, bueno, vamos a hablar de esto de las autorizaciones un poquito más adelante. ¿Cómo puedo yo modificar los estados de destino de cada uno de las etapas por las que está pasando mi proyecto? Solamente tengo que hacer clic aquí en el estado. Por ejemplo, este es el estado iniciativa. Quiero regresarme un poquito. Pero si ustedes se fijan, tengo aquí diferentes secciones. Aquí me visualiza el nombre del estado, los estados de destino. En este ejemplo, bueno, está para el destino es hacia todos lados. Tengo un icono de estado y aquí tengo seleccionado por defecto. Cuando vimos o creamos el proyecto anterior, visualizamos que empezaba como una iniciativa. Y esto es porque tenemos seleccionado que todos los proyectos que se creen nuevos, por defecto, aparezcan en este estado. Yo puedo definir, pues nada más que me aparezca uno, pudiera yo decir, no, pues a lo mejor para mí es una iniciativa, pero pudiera ser una iniciativa, pudiera ser una idea, pudiera ser un anteproyecto, digamos que el lenguaje que ustedes manejen en su organización. Ahora bien, para modificar estos estados, a los diferentes estados hacia dónde va, yo hago clic en el nombre del estado y aquí es donde voy a determinar, bueno, el idioma en el que quiero que esté, porque ya ITM Platform es una herramienta multidioma, y bueno, el nombre del estado, la descripción, y aquí es donde voy a definir. En este ejemplo está seleccionado hacia todos, sin embargo, a mí no me haría sentido que estuviera hacia todos. Si yo estoy en una iniciativa, yo pudiera solamente pasar al estado de planificación o a lo mejor pudiera yo aplazar esta iniciativa o a lo mejor pudiera yo cancelarla. Entonces, yo aquí es donde voy definiendo los estados posibles a donde van a pasar los proyectos en general. Aquí, pues me interesa tener las iniciativas visibles en el portafolio, por ende se selecciona esta casilla. Y una vez que tengo esta información, bueno, entonces yo ya le doy guardar y cuando le doy guardar, yo ya veo reflejado ese cambio. Este es un este es un entorno demo, por ende no me va a dar opción para poder, digamos que modificarlo. Pero digamos que aquí es donde voy a ir viendo mi diagrama que va modificándose a los diferentes estados de destino. Ahora bien, algo que de inicio, cuando yo creo un proyecto y está en este estado inicial, no se puede cambiar hasta que yo guarde mi proyecto. Entonces, ya había comentado que esto se puede configurar en diferentes idiomas, pues que hay descripciones, que hay iconos y bueno, se puede establecer este estado de destino. Ahora bien, los estados tienen que tener cierta lógica de forma secuencial. En cada estado podemos ir configurando hacia dónde son las próximas etapas de acuerdo con lo que sigue. Ya una vez que yo haya determinado todas las posibles etapas por las que va a pasar mi proyecto, entonces al momento de dar clic en guardar, comienzan a reducirse las conexiones aquí en este diagrama. Y ustedes podrán visualizar de manera rápida cómo está funcionando ahora sí que el ciclo de vida de los proyectos. Entonces,
Aquí es importante definir las posibles rutas que sigue mi proyecto, porque también esta pues es una opción, ¿no? Se pueden crear más estados para otros tipos de proyectos o a lo mejor un proyecto más sencillo que requiera menos pasos. En todo se tiene que definir caso por caso. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos, aquí tenemos el estado del proyecto, sin embargo, tenemos diferentes tipos de proyecto. Estos tipos de proyecto a mí me van a definir, digamos que la secuencia de actividades que yo voy a tener. Digamos, esta es una etiqueta con la que yo voy a poder definir qué tipo de proyecto tengo. Sin embargo, cuando estoy trabajando con los estados de proyecto, es importante que yo piense no nada más en la ruta que seguiría un proyecto, sino todas las posibles rutas que yo tenga para todos mis proyectos. Es decir, nosotros podemos crear más estados para otros tipos de proyecto. A lo mejor todos van a empezar en iniciativa, pero a lo mejor algunos no van a requerir pasar a la planificación. A lo mejor la iniciativa van a pasar a análisis y de análisis pasarían a la ejecución. Entonces podemos nosotros agregar diferentes estados y, eh, y sobre todo, bueno, pues a lo mejor no todos los proyectos van a pasar por todos los pasos, pero sí es importante que tengamos una visualización macro de todos los estados por los que pasarían todos nuestros tipos de proyecto. Se tiene que definir caso por caso. Ahora bien, ya una vez que yo he definido bien las etapas de mis proyectos, entonces aquí es donde vamos a definir las autorizaciones. Hablando de las autorizaciones, esta casilla de aquí es necesaria que nosotros la habilitemos cuando queremos seguir un proceso de autorizaciones. No quiere decir que en todos sus estados haya definida alguna autorización. Sin embargo, sí es importante habilitarla para poder nosotros hacer uso de esta funcionalidad. Y precisamente como no todas las organizaciones pasan por ciclos o utilizan sus ciclos de aprobación, entonces por eso esta es opcional. La pueden habilitar o deshabilitar de acuerdo con las necesidades de sus proyectos o de su organización. Ahora bien, la regla se tiene que tomar en cuenta desde la perspectiva de la etapa autorizar. ¿A qué me refiero? Se pueden crear criterios lógicos sobre cuáles etapas requieran autorización y cuáles no. Y se pueden definir de acuerdo con autorizadores, presupuesto, con fechas, es decir, se establecen reglas que permitan autorizar cada etapa de acuerdo con lo que se requiera. Por ejemplo, a lo mejor yo cuando estoy en una iniciativa no necesito tener una aprobación, pero a lo mejor al momento de pasar a la ejecución, ahí sí que me interesaría, antes de que un proyecto comience o digamos que entre a esta etapa, aquí es donde sí me interesaría que hubiera una autorización por parte de la PMO o por parte de la dirección general, digamos que por parte de las personas que sean las involucradas y que pues pudieran dar luz verde para que avanzara mi proyecto. Ahora bien, también es importante mencionar que la aprobación se configura al estado al que va a entrar. Entonces, si yo quiero que la autorización sea digamos que la autorización sea para al entrar a la etapa de ejecución, entonces aquí es donde yo tengo que realizar esta configuración de autorización. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí es donde puedo seleccionar los autorizadores para cambiar al estado de ejecución. Puedo añadir diferentes reglas, puedo tener una serie de condiciones donde pues voy a establecer las reglas para poder autorizar este proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, puedo añadir los filtros. Por ejemplo, yo aquí quiero que se autorice si al menos algunos gerentes de cuenta, por ejemplo, si este gerente, si él está dentro del proyecto, entonces yo quiero que se autorice. En este caso puede ser al menos uno. Puedo tener más usuarios, a lo mejor no, o puedo poner al menos, si son tres, puedo poner al menos dos, o al menos uno si hay más, o todos me tienen que aprobar digamos que todos me tendrían que aprobar, todos los managers que estén aquí. Bueno, cuando automáticamente estos managers estén dentro de este proyecto, el proyecto se va a autorizar, ¿no?
Entonces yo aquí defino pues quién es mi autorizador. En este caso, pues bueno, viene siendo Full Access. O pudiera yo también añadir una segunda condición en el cual yo puedo añadir un filtro donde pueda decir, bueno, pues yo quiero que todos los proyectos que sean mayores a $5,000, entonces quiero que tengan una autorización. Entonces aquí puedo poner al menos N, que serían 2D, vamos a ver, vamos a definir que sean gerente de cuenta. Bueno, tenemos 2 gerentes de cuenta. Quiero que al menos uno de ellos me autorice cuando el presupuesto sea mayor a $50,000. Entonces, definiendo estas reglas, yo puedo guardar esta información. Y regresamos a lo mismo, como este es un entorno demo, no puedo hacer cambios para poder mostrárselos aquí para ver cómo funciona en general, o digamos que hacer los cambios, pero así es como ustedes pueden configurar esta autorización. Ahora bien, como les mencionaba, pues esto tiene que tomarse en cuenta desde la etapa autorizar. Ya que definimos esos criterios lógicos, bueno, pues entonces ya podemos definir estas opciones y una vez que ya tenemos activa, digamos que las diferentes etapas y ya tienen también configuradas las aprobaciones, yo tengo que habilitar aquí este proceso de autorizaciones para que funcione y me estén llegando las notificaciones. Ahora bien, vamos a ver. ¿Cómo lo vemos desde este lado? Por ejemplo, una persona que tiene, que puede tener, que es full access, pues tiene proceso de autorización habilitado, o pudiera ser que en algunos casos, algunas licencias tipo Project Manager pudieran también tener habilitada esta función. Por defecto, no viene habilitada para las licencias de Project Manager porque generalmente, pues no son ellos quienes aprueban, sino gente de la PMO o de la dirección son ellos quienes realizan las autorizaciones. Sin embargo, dentro de la modificación del rol de Project Manager se puede habilitar también la parte de autorización. Ahora, ¿cómo aparece cuando estamos hablando de las autorizaciones? La persona que tenga autorizaciones habilitadas, aquí dentro de mi escritorio en esta sección, hasta abajo después de parte de horas va a aparecer la sección de mis autorizaciones. Y aquí es donde se van a ver las diferentes, digamos que solicitudes que se han enviado y bueno, cuáles han sido los estados por los cuales han pasado. Por ejemplo, aquí tengo que este mismo proyecto, investigación de mercado para fase 2, cuando estaba digamos que pasó, este es el estado actual del proyecto y cuál fue el estado solicitado, quién fue el solicitante y el estado de la solicitud. Por ejemplo, aquí fue, iba a pasar el estado actual que era cancelado a aplazado y pues ya fue aprobado. También estaba en un estado de aplazado y se solicitó aprobación para pasar a la ejecución y se aprobó. Ahorita de la ejecución, bueno, se está pidiendo que pase a un estado de aplazado nuevamente y aquí pues va a quedar esto como pendiente porque todavía no se ha autorizado. Ahora bien, ¿cómo entramos para poder visualizar esta información que está pendiente? Si hacemos clic en investigación de mercado o en el nombre del proyecto en el cual está, aquí va a aparecer la información, el nombre, cuál es el nombre para poder del proyecto, el estado en el que está, el estado en el que está solicitando, quién está solicitando también, cuál es el project manager y los comentarios del solicitante. En este caso, bueno, solicita que se modifique el estado porque de acuerdo con lo acordado en la reunión se retomará en 2 meses. Entonces, el autorizador aquí puede escribir que sí se autoriza, no se autoriza o demás y puede autorizar o rechazar. Aquí van a aparecer los autorizadores. En este caso, el autorizador pues viene siendo Full Access, que es este usuario que estoy utilizando y cuál es el estado de la solicitud. Aquí abajo voy a tener el histórico de, bueno, pues ahora sí que cuáles han sido los detalles, ¿no? Si estaba de cancelado a aplazado, de aplazado en ejecución, de ejecución a aplazado, y aquí aparecen las fechas de las solicitudes y también la fecha de la autorización, así como los comentarios que nosotros pongamos por aquí. Bueno, aquí se visualizarían de esta parte. Entonces,
aquí ya tengo la parte de la autorización. Esta es investigación de mercado para fase 2. Investigación. Si me voy a mis proyectos, bueno, creo que tenemos que irnos a proyectos en general. Recordemos que en mis proyectos voy a visualizar los proyectos en los cuales yo estoy, pues yo soy el jefe de proyecto. Pero si me voy a proyectos en general, voy a ver aquí investigación de mercado para fase 2. Entonces, aquí está. Yo entro a mi proyecto y actualmente estoy en una etapa de ejecución. Cuando yo, digamos, como project manager, esta es la primera fue la perspectiva desde el autorizador. Desde mi perspectiva como project manager, yo lo que hago es estar en ejecución. Y bueno, aquí yo me fui a este específicamente porque yo aquí tengo el estado actual que está en ejecución, pero yo ya tengo un estado, digamos que seleccionado para poder cambiar. Y aquí veo la información, ¿no? Yo solicité que pasara a un estado de aplazado, fue solicitado por este Project and Service Manager esta fecha. Aquí aparecen los autorizadores. Todavía no, a mí me parece la opción para aprobar o rechazar, ya que este usuario pues es el autorizador. Sin embargo, generalmente a las personas o a los usuarios que están solicitando los estados, aquí solamente les va a aparecer quién es la persona que va a autorizar. Y bueno, aquí aparecen los comentarios y se modifica, bla, 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 bla. Y entonces, bueno, aquí es donde se puede aprobar o rechazar, en este caso, este usuario. Pero digamos que cuando ellos mandan y esta solicitud sigue en estado de ejecución y es la que se muestra en este momento. Sin embargo, cuando ya le podemos dar a aprobar, si le damos a aprobar, entonces se va a poder cambiar aquí a aplazado. Ahora bien, también quiero mencionarles que este campo de aquí que se llama aprobación no cambia automáticamente de acuerdo con el estado del proyecto. Digamos que este es el estado de proyecto como tal, la etapa por la que está pasando, pero esta etiqueta de aprobación a mí me sirve también para poder utilizar dentro de los filtros de portafolio o de los mismos proyectos y poder visualizar, bueno, de este tipo de este campo, pues es de manera manual. Yo también puedo configurar o definir cuáles son los estados de aprobación de mi proyecto. Y aprobación me refiere que, bueno, pues este ya fue aprobado, este ya fue cancelado, este digamos que es pues es una clasificación de este tipo de proyectos para poder filtrarlos. Pero es diferente al estado del proyecto que va enfocado al ciclo de vida de mis proyectos. Ahora bien, estos comentarios que mencionaba, bueno, nos pueden dar información muy buena acerca de que sea necesaria también para los autorizadores, para que ellos puedan tomar pues una opción, una decisión más rápida y puedan decidir si se aprueba o si se rechaza. Ahora bien, ya cuando ellos envían esto al autorizador, le va a llegar un mensaje o una notificación y esa notificación, bueno, pues ya va a poder decir que va a mencionar que les llegó una notificación de solicitud de autorización para un proyecto y bueno, pues esta sección, como mencionaba, bueno, pues la utiliza un ejecutivo o administrador del portafolio. Entonces, bueno, aquí es donde ya visualizamos cómo se ve. Y muy bien, aquí ya tenemos esta parte. Entonces, ahora bien, esto es desde la vida, desde una vista como autorizador. Me gustaría mostrarles cómo lo ve un project manager. Y aquí vamos a la ayuda. Voy a cerrar nuevamente esta etapa, esta sección de comunicación. Aquí tengo los proyectos. El Project Manager tiene sus proyectos y si se fijan aquí tiene la investigación de mercado para fase 2. Como es un Project Manager, bueno, aquí nada más tiene esta parte de horas, no tiene la parte de mi autorización. Por ende, cuando él está entrando aquí, aquí es donde el Project Manager está visualizando.
el estado del proyecto y cuál es el estado pendiente, ya que este usuario ya hizo una solicitud. Aparece información de cambio de estado aplazado en este ejemplo en esta fecha. Entonces, puede hacer clic aquí y aquí es donde él está solicitando. Él pues ya puso la información que requería y esto es lo que les mencionaba acerca de que aquí les aparece quién es el autorizador para este estado. Entonces, este es con el usuario que está solicitando el cambio de ese estado. ¿Y esto por qué? Porque está pidiendo cambiarlo de ejecución a otro estado que requiere de esa aprobación. Si me voy aquí a sus proyectos, aquí tengo, por ejemplo, este otro. A ver, aquí no tienen estado definido. Ah, muy bien. No lo puedo visualizar de momento, porque no está ahí, pero bueno. A ver, vamos a ver. Es que aquí nada más puede visualizar los que está participando. Bueno, me gustaría mostrarles cómo también aparece para este es un proyecto, el primero es un proyecto de cascada, este es un proyecto tipo ágil y volvemos a lo mismo. Este es tipo ágil, pero aún así, aunque es gestión y mantenimiento de infraestructura, también pues tiene sus diferentes etapas. Ahorita está en una etapa de ejecución, el cual solicitó también el 1 de junio. Y bueno, que está como aplazado. Entonces, así es como lo va a poder visualizar. Y el autorizador, a su vez, como ya mostramos, pues él decide si autoriza o si rechaza. Entonces, ya cuando quedó aprobado el otro usuario, ya no le va a aparecer aquí estado pendiente, ya le va a aparecer aquí estado del proyecto y digamos que va a cambiar al aplazado en caso de que haya sido aprobado o si no, rechazado. Y esto sirve para poder avanzar a través del ciclo de vida del proyecto. Ahora bien, estos voy a regresar nuevamente con la licencia tipo Full Access para que sigamos viendo esta información. Ahora bien, nuevamente voy a regresar a los parámetros de proyectos. Y bueno, este es el estado de proyecto, que es el ciclo de vida de los proyectos en sí. Hay diferentes, digamos que tipos de proyecto. Estos de acá, que es lo que les mencionaba, digamos que son tipos de proyecto en sí. O sea, digamos que podría yo tener en estos ejemplos, pues este es un proyecto de construcción, este es un proyecto de consultoría, hay proyectos que son de investigación o de manufactura. Entonces, esto me va a ayudar a mí a clasificarlo. Pero, además y digamos que esta es la clasificación para mis proyectos. También algo que entra mucho cuando nosotros estamos creando un nuevo proyecto, generalmente se habla acerca de tipo de proyecto, si es un tipo de cascada, un proyecto tipo cascada o tipo ágil. Quisiera yo enfatizar que estos en general no son tipos de proyectos, sino son modelos de gestión. Entonces, yo aquí voy a gestionar un proyecto como cascada o aquí puedo gestionar un proyecto de manera ágil. Entonces, esa sería la diferencia porque hay mucha confusión al respecto. Entonces, digamos que estos son modelos de gestión para poder, digamos que, valga la redundancia, gestionar mis proyectos, pero dentro de la parametrización yo voy a poder también clasificarlos y voy a poder definir a qué tipo de proyecto pertenecen. Entonces, ya una vez que lo que sí es importante también mencionarles es de que cuando ustedes estén definiendo sus estados de proyecto, tienen que tener cuidado al avanzar por las diferentes etapas para evitar equivocarse, porque pudiera ser que hay algunos,
digamos que algunas secuencias o algunas rutas en las cuales si yo me equivoco no puedo regresar, por ejemplo, a lo mejor de la ejecución no pudiera regresar a una iniciativa. Entonces, no se pudiera regresar de forma previa digamos que a la etapa previa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al momento de avanzar por las diferentes etapas de mi proyecto para minimizar el riesgo. En todo caso de que pudiera llegar a haber una equivocación y estuviera un proyecto en un estado de ejecución y que no debía haber estado en ejecución, sino que tenía que estar a lo mejor continuar en iniciativa o en planificación, porque a lo mejor de la ejecución pues no tendría sentido que regresara a la planificación. Y suponemos que a lo mejor cambió de estado por error, entonces pues tendría que hacerse alguna configuración aquí para poder corregir esa parte y permitir que volviera a una etapa que lo permitiera. Entonces, les comentaba que esta de aprobación de proyectos, bueno, pues realmente es un dato adicional que me va a permitir hacer un filtrado, agrupación o reportes. Y no tiene que ver con el proceso del flujo de trabajo, que es sino que es una etiqueta que muestra información general de los proyectos. Esta la voy a ver, aquí es donde puedo configurarla, pero dentro de mis proyectos es donde yo voy a tener esta información como un campo. Entonces, aquí de hecho tengo pues este campo, pero si yo entro al detalle de mi proyecto, bueno, aquí es donde yo puedo ver esta clasificación, ¿no? Que me va a servir para poder filtrar, agrupar o poder verlo, eh, digamos que a procesar algún reporte porque es una etiqueta. ¿Y cómo me sirve? ¿Cómo la puedo utilizar? Bueno, aquí arriba tengo opciones de filtrado. Entonces yo aquí pudiera utilizar, si ustedes pueden ver, aprobación es un campo que yo tengo dentro de cada uno de mis proyectos y bueno, yo puedo definir si quiero ver qué tipo de proyecto quiero ver. A lo mejor yo quiero ver todos los proyectos que están pendientes. Entonces los proyectos que están pendientes, voy a aplicar un filtro y aquí abajo es donde voy a poder visualizar esta información relativa a los campos que yo estoy realizando. Entonces, puedo yo restablecer. Y bueno, esta es una parte de filtrado que viene, incluso también me sirve para poder filtrar en mi portafolio. Entonces, bueno, pues prácticamente esta es la información que tengo para el día de hoy. Ya vimos la parte de estados de proyecto, cómo se activa un flujo de trabajo, cuáles son las restricciones de los cambios de estado, también los diferentes filtros, modelos de proyecto y la sección de autorizaciones, autorizadores, así como las solicitudes y aprobaciones. A ver, aquí en portafolio me gustaría mostrarles de digamos que aquellos proyectos que yo tenga visibles en mi portafolio, que yo haya seleccionado esta casilla que les mencionaba. Dentro del estado, bueno, esto quiere decir que entonces yo aquí pudiera seleccionar o establecer cuál es la vista de mi portafolio utilizando esta información. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo quiero a lo mejor vamos a ver aquí, en todos los estados, yo quiero ver a lo mejor proyectos que estén en un estado de iniciativa, entonces yo tengo que tener activa esta casilla, ¿no? Y aquí puedo filtrar si es a esta pestaña o aplicar a todas las pestañas esta información. Me interesaría aplicarla a todas las pestañas, todos aquellos proyectos que estén en un estado de iniciativa y como yo tengo seleccionado en la configuración que en este estado me aparezcan los proyectos o todos los proyectos que están en ese estado, entonces aquí es donde yo voy a poder visualizar esa información. En este ejemplo, nosotros nada más tenemos un proyecto que está en este estado, que es de iniciativa, y bueno, aquí tenemos esta información. Entonces, bueno, pues aquí es donde nosotros ya pudiéramos ver la información relativa a, y bueno, pues prácticamente así es como funciona la parte de filtrado para poder visualizar estos proyectos y la información. Pues digamos que prácticamente este ha sido el tema de hoy. Me gustaría que nos ayudaran mientras leemos sus preguntas. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y mientras leemos sus preguntas, nos gustaría que nos ayudaran a conseguir 5 estrellas en Capterra.
Esto nos sirve para que pues nos vayan mientras se vaya realizando esta encuesta o esta puntuación, nosotros podamos mejorar la información que les damos en estos cursos quincenales. Entonces, también si nos pudieran ayudar, aparte de las 5 estrellas, con un comentario, pues les agradeceríamos muchísimo para mejorar el contenido de nuestros cursos. Muy bien, voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Parece que no tenemos preguntas el día de hoy. Muy bien, aquí está el chat. Y no. Muy bien, parece que no hay preguntas. Pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo el día de hoy dedicado a esta sesión quincenal del tema de flujo de trabajo. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y nos vemos en siguientes capacitaciones. Muchas gracias. Excelente día.